Buenos días. Bueno, hoy la clase que vamos a tener, denme un minuto para ver si puedo compartir la pantalla. Ahí está. Denme un minuto porque tenemos unos inconvenientes con la parte. Ahí está. Bien. Hoy la clase que vamos a tener va a ser sobre la performatividad del lenguaje, los actos de lenguaje de Austin, y vamos a articularlo con los hijos de la Ritalina, desde el punto de vista que habla la autora que vamos a trabajar hoy, Butler, que es una filósofa contemporánea, queer, que ella plantea justamente la importancia del lenguaje, la importancia de un lenguaje no violento, no ofensivo, pero de poder comunicarnos y de poder transmitir cosas. En contraposición a el uso de psicofármacos, de opiáceos, que trabaja el texto de los hijos de la Ritalina, el análisis de esta situación moderna y posmodernidad que se viene vivenciando, donde la medicación pasó a ser un recurso dentro de los aulas, dentro de los procesos de aprendizaje y de formación de los estudiandos, donde lo que se busca es el poder mantenerlos quietos, acallados, donde sigan una normativa y un modelo de corrección, de quietud, donde la expresión puede hasta cuestionarse en si llega a ser eh, parte de un trastorno o una liberación del ser en sí mismo. Bien, para comenzar esta clase me gustaría como mirar un poco algunas imágenes disparadoras, muy comunes, eh, muy sencillas, como puede ser esta pintada en este muro, donde encontramos un lenguaje inclusivo, algo que es nuevo, algo que recién estamos conociendo, que nos vincula a todos, donde vemos un grupo de jóvenes interactuando en conjunto, como equipo, donde tenemos una persona con un signo de interrogación, como llevándonos a reflexionar quiénes somos, cómo nos formamos, quiénes somos, hacia dónde vamos, también podría ser uno de los cuestionamientos que nos podemos hacer. Y donde las palabras forman parte de este lenguaje, de este enriquecimiento del ser, cuando son utilizadas adecuadamente. También esto que les hacía mención hace un rato en cuanto a la importancia de este lenguaje y esta moda, podríamos decir, de la medicalización a niños y adolescentes para seguir un modelo que encaje socialmente, un modelo correcto, adecuado, callado, quieto, que no genere inconvenientes dentro de un aula, dentro de un grupo social. En contraposición a lo que un niño realmente tiende a hacer, ¿no? Que es escandaloso, ruidoso, que como solemos decir los adultos camina por las paredes, es un niño sano, es un niño feliz. Sin embargo, cada día empezamos a naturalizar socialmente
esta cuestión que vemos en la imagen inferior a la izquierda, ¿no? Niños robóticos, niños sin expresión. Entonces Butler hace mención a cómo el lenguaje nos atraviesa de forma transversal, cómo nos involucra a todos, cómo un lenguaje puede llegar a herirnos, a motivarnos o a frustrarnos, dependiendo de cómo sea utilizado y qué importancia tienen las palabras para el ser humano y para la construcción subjetiva del ser humano. Yo saqué de uno de los textos que trabajamos hoy en clase, en este PPT, esta pregunta disparadora que me pareció muy interesante, que dice, ¿podría acaso el lenguaje herirnos si no fuéramos en algún sentido seres lingüísticos, seres que necesitan del lenguaje para existir? Me pareció una pregunta muy disparadora, muy reflexiva, de qué lugar ocupa este lenguaje en nuestra vida. Y cuando pensamos en los hijos de la Ritalina, cuando pensamos en esta situación social que estamos vivenciando con la medicalización en los centros de enseñanza, la medicalización a niños en un proceso de construcción y desarrollo de aprendizajes, ¿dónde situamos este lenguaje que estamos de forma coercitiva inhabilitando, que estamos bloqueando desde esta medicalización? ¿En qué lugar lo dejamos? Otro texto que me gustaría tomar en esta clase es el de Cosic, que dice que puesto que las cosas no se presentan al hombre directamente como son, y el hombre no posee la facultad de penetrar de un modo directo e inmediato en la esencia de ellas, la humanidad tiene que dar un rodeo para poder conocer las cosas y la estructura de ellas. Este texto, este fragmento que parafraseo me pareció bien interesante, porque son muy pocas las veces que el ser humano de forma directa logra expresar lo que realmente quiere decir o la esencia misma de lo que quiere decir o de lo que está sintiendo, pensando. Y de ahí esa importancia de este lenguaje, la importancia de la expresión, la importancia de no vetar lo que sale de esa esencia del sujeto, lo que sale de adentro. Pienso en niños medicalizados y niños no medicalizados y la diferencia en la actitud y el comportamiento y en las formas de expresión. Puedo en mi mente comparar estas situaciones, que los invito a que lo hagan también, para que puedan entender la importancia de esta comunicación, de este lenguaje, la importancia de permitirse ser, un ser natural, un ser espontáneo, un ser que puede manifestarse de diferentes maneras y que es importante el ser tolerante con el otro, el poder entender que todos nos expresamos de forma distinta y aún así conformamos una misma sociedad, no siendo iguales. Bien, dentro de lo que Butler explica qué es la performatividad lingüística. Ella habla de que hay algunos verbos que se denominan performativos por los lingüistas que ejercen un efecto por el hecho simplemente de enunciarse, siempre y cuando esta enunciación se produzca en un determinado contexto. Es decir, ella pone un ejemplo muy común que es el de un sacerdote con esta fórmula mágica que dice: os declaro marido y mujer cuando está casando una pareja. Estas formas directrices de indicar o de ordenar que algo se haga de determinada manera. Entonces ella dice que esa performatividad en ese verbo indica una acción que no tiene lugar a dudas ni lugar a supuestos. Se aplica al verbo cuya enunciación realiza en el acto la acción que significa o la de un enunciado que implica la realización simultánea de la acción evocada por el hablante, como esto de yo juro, cuando una persona está en un juicio y levanta la mano derecha para decir yo juro.
El concepto performatividad hace referencia a la capacidad de algunas expresiones de convertirse en acciones y transformar la realidad o el entorno. ¿Cuán importante es esto? Volviendo nuevamente a los hijos de la Ritalina, volviendo nuevamente a estos jóvenes, volviendo nuevamente a esta medicalización, ¿cuán importante es esta referencia de la capacidad de convertir en acciones y transformar la realidad o el entorno a través de una concepción lingüista? ¿Cuán valioso es esta forma de expresarnos, de comunicarnos? ¿Cuán valioso es poder no vetarla, sino que al contrario, poder como animarla, poder motivarla a que se dé, poder proporcionar el lugar a que haya esta comunicación, a que haya este intercambio, este feedback? La propuesta de Butler de afirmar que el género es performativo indica que el género no se expresa mediante acciones, gestos o habla, sino que la performance del género produce la ilusión retroactiva de que existe un núcleo interno de género. Butler como luchadora de los derechos feministas, tiene una mirada muy, muy amplia, muy, muy enriquecida de el luchar por los derechos de las expresiones de las personas. Ella dice que el problema del lenguaje, de la injuria, suscita la cuestión de cuáles son las palabras que hieren, representaciones que ofenden, haciendo que nos concentremos en aquellas partes del lenguaje que son pronunciadas, pronunciables o explícitas. Y sin embargo, el daño lingüístico parece ser el efecto no solo de las palabras que se refieren a uno, sino también del tipo de locución, de un estilo, una disposición o un comportamiento convencional que interpela y constituye un sujeto. Y esto es muy importante para reflexionar, porque acá Butler nos hace referencia a que no es solo la palabra que sale de mi boca, no es solamente la injuria que yo puedo decir, lo despectivo que sale de mí, sino es el daño que ocasiona en el otro, el cómo el otro lo recibe. Y volviendo nuevamente a la articulación con lo dado en clase sobre los hijos de la Ritalina, pensemos cuántas veces a un niño dentro de un aula se le puede tratar como diferente o raro, se le puede decir no sabe, no tiene idea, él no puede, quédate quietito, no molestes. Y cómo esto llega a herir el autoestima, la personalidad, y hacer sentir a ese niño que realmente no puede, que realmente es diferente, que tiene un problema. Es muy interesante el cuestionamiento que Butler hace en cuanto a esto. Cuando la palabra es insultante, ejerce su fuerza sobre aquel al que hiere. Esto es importantísimo también, el pensarlo desde el lugar de qué es lo que le metemos en la cabeza a los otros cuando nosotros nos estamos pronunciando verbalmente en este lenguaje. Yo acá tomé una serie de imágenes que me gustaron mucho, por ejemplo la de los niños viendo la televisión, qué es lo que reciben, qué es lo que nutre sus cerebros, sus creencias limitantes o potenciadoras, de qué forma los motivamos, los nutrimos, desde qué lugar, en una sociedad donde los queremos estereotipados, desde un lugar donde no se acepta el ser diferente, no se es tolerante con lo diferente. Bien, después Austin, que Butler lo toma, hace mención a que hay dos tipos de actos de lenguaje, los ilocucionarios y los perlocucionarios. Entonces, para entrar un poquitito por arriba en esto, me gustaría mostrarles estas diapos donde yo lo que hice fue definir brevemente cada uno de estos dos tipos de actos. El acto ilocutivo o ilocucionario, que es aquel que tiene una relación con la intención comunicativa concreta con que el hablante emite su enunciado. Esto se ve mucho, por ejemplo, en las manifestaciones, en los actos políticos,
donde el hablante es directo y expresa con claridad el enunciado que preparó. Y el acto perlocutivo o el acto perlocucionario, que es referido al efecto que puede tener el enunciado en el destinatario en circunstancias dadas. Es decir, cómo el pueblo recibe ese mensaje, llevándolo al criollo. ¿Tá? Cómo el otro recibe lo que yo estoy transmitiendo en ese discurso. Otra cosa importante es que en el caso de Austin, la performatividad se da cuando un acto de habla o de comunicación no solo se usa la palabra, sino que implica forzosamente una acción que conlleva volverse una regla o una norma. ¿Tá? El acto de habla es cuando no solo es una palabra, sino esa palabra conlleva a que haya una acción que la acompañe. Entonces, algunos lugares donde podemos utilizar, articular los actos de habla de Austin, por ejemplo, son el hospital o la escuela. Yo acá les puse la imagen de el concepto de disciplina. Cuando la maestra, ese niño que molesta en clase, que está inquieto, que no para de expresarse, que no condice con el estereotipo, se lo pone en penitencia, hay un acto de habla dirigido directamente sobre ese chico, que es ilocucionario, donde hay un mandato, hay una orden. Y el hospital es otro de estos dispositivos que también generan estas situaciones de actos de habla. Hay un médico con su sabiduría, con su ciencia y su conocimiento que indica tal o cual cosa para ese paciente que desconoce cómo se debe proceder y que ejecuta de acuerdo a la orden que recibe. En el siguiente ejemplo, bueno, estaba un poquito lo que les había mencionado anteriormente del sacerdote que los casa, ¿verdad? Un ejemplo claro de un acto ilocucionario de habla, según Austin. Es inevitable que todo insulto genere un refuerzo de la subordinación social al repetir la operación de interpelación por la cual los sujetos excluidos son constituidos. Esto es una pregunta que yo me hago, es una pregunta que me cuestioné yo. En cuanto a la medicalización en niños y adolescentes, en cuanto a cómo nos vinculamos socialmente, y a cómo buscamos formar tribus a nivel social de acuerdo a ciertos lineamientos que se repiten. Y bueno, y de ahí traje algunas preguntas también, como ¿quiénes recetan el medicamento? Los médicos y los psiquiatras. ¿Quiénes lo demandan? Los maestros, los educadores, los médicos y en menor medida los padres. ¿Por qué lo solicitan? Porque el niño o adolescente no logra estar, entre comillas, tranquilo. No logra realizar los ejercicios porque es violento con sus pares y autoridades, porque no permite que sus compañeros atiendan en clase, porque no se puede mantener el orden en el aula, se puede percibir la relación de autoridad puesta en funcionamiento. Cuando existen quienes desaprueban lo estipulado, cuando aparece alguien que no se adapta a los cánones de conducta estipulados, necesita, entre comillas, estar sujeto a tratamiento. Y esto es un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Cuando no encajamos, cuando no encaja en el estereotipo, cuando no nos cuestionamos si nosotros como futuros docentes, como docentes en formación, estamos preparados para trabajar con este tipo de niño o adolescente que no encaja en el estándar estereotipado. Cuando vemos el problema en el otro y no tal vez en nuestra propia capacitación, en nuestra propia formación. Algo para reflexionar. Así los niños y adolescentes catalogados de incontrolables, tanto por maestros, psiquiatras, la propia familia, ya que se alejan del modelo normativo dominante del resto de la sociedad, pasarían a ser, entre comillas, los otros o los diferentes, sobre los que se establecen mecanismos de adaptación y control social. En efecto, estos niños y adolescentes medicados con
bueno, Ritalina, pasan a ser los locos, los incontrolables, los diferentes en relación a sus pares. Se trata entonces de identificar cómo la normalidad en este juego dialéctico coloca en el otro, deposita en el diferente algo que éste no es, pero que se construye en el imaginario social y se produce y reproduce en cada uno de estos niños y adolescentes. Para ser más ilustrativos, cabe retomar la frase citada en líneas anteriores. ¿tá? Lo raro, lo diferente, no encaja. Y bueno, para breve resumen un poquito de la clase de hoy, que creo que deja muchas reflexiones para pensar, para replantearnos de forma personal. A modo de resumen, en suma, todo acto lingüístico genera una consecuencia, todo lo que digo genera una consecuencia en el otro. La acción prosigue al acto lingüístico y esto genera vínculos, tribus. Según Butler, la performatividad del lenguaje se relaciona puntualmente a que el género se expresa a través de la acción teniendo su propia forma. Para Austin, el acto de habla va de la mano de la acción. Siempre que decimos algo, una acción lo acompaña. No podemos reprimir la esencia misma del sujeto. La tolerancia se aprende, se practica socialmente. Entonces, ¿será que los niños y niñas de hoy día llegan a este mundo cada vez con mayores problemáticas? O quizás seamos los adultos de estas sociedades occidentales modernas que en el torbellino diario y el estrés permanente no sabemos cómo y qué hacer con ellos o ellas. Se les exige que aprendan lo más rápido posible la mayor cantidad de cosas, pero en ese proceso también se les ordena que no hablen, que no sientan, que no piensen más allá de lo socialmente estipulado, en fin, que no trasciendan las normas impuestas. Y esta es mi reflexión final de esta clase de hoy, que podamos plantearnos qué tipo de docente queremos ser, qué tipo de persona social, en qué tribu queremos encajar, cómo vamos a trabajar con estos niños y adolescentes en este futuro en el cual prontamente saldremos a los centros de enseñanza, en donde tendremos que trabajar con una tolerancia que permita la inclusión social de todos y cada uno de los sujetos indistintamente, donde podamos transmitir no solo conceptos culturales, sino también conceptos que nos hagan ser una mejor sociedad mañana. Los espero en la próxima clase. Que tengan un buen día.